Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. Capítulo 12. Si no sana hoy, sanará mañana. Ana. Ella parpadeó. La luz que entraba por la ventana se fragmentaba en la flauta transversa sobre el atril y caía al suelo como hecha añicos. El pequeño reloj anticuado sobre la esquina de la estantería mostraba 10 para las 4. Somnolienta, se había colocado el celular contra la oreja. Debía haberse quedado dormida encima de los libros. Oyó el sonido suave de la radio. Si descontaba la media hora que había dormido con la cabeza apoyada sobre los libros, y teniendo en cuenta que se había levantado a las 7, había escuchado la noticia sobre la muerte de Soren Marinke 8 veces. Ahora daban más detalles, pero no demasiados. Un paseante había encontrado a Marinke en las primeras horas del amanecer, o mejor dicho, su perro. Ana se preguntó de inmediato y sin querer, ¿de qué color serían los ojos de aquel perro? ¿Era un perro gris plateado con ojos dorados? Claro que no. Más tarde dijeron que Marinke llevaba bastante tiempo allí, enterrado bajo la nieve y la arena. Quizá un día. El cadáver estaba completamente congelado. Era extraño imaginárselo, y aparentemente era imposible que un cuerpo se congelara por completo en tan solo un par de horas. Ana, 8 veces, había calculado. 8 veces había aguantado la respiración y había soltado el aire, dubitativa. Había llegado 8 veces a la conclusión de que era imposible que Abel tuviera algo que ver con la muerte de Marinke. Ella misma era su coartada para el día anterior, y el día antes, el jueves, había estado con Micha en Rügen, si es que era cierto que habían ido allí. Solo si... Ana, ¿estás allí? Sí, creo que estoy aquí, dijo, pero su voz sonaba como si realmente estuviera en otro sitio. Estaba pensando. Creo que me quedé dormida estudiando. Me pasé todo el día organizando un plan de estudio que no sirve para nada. No, pensó. No era verdad. Me pasé todo el día intentando no llamarte. Porque claro, era él, Abel. Ana, repitió por cuarta vez, como si ahora que ella había respondido, no tuviera en realidad nada más que decirle, solo su nombre. Como si solo quisiera comprobar que ella aún existía. Ana se levantó y se acercó a la ventana con el celular en la mano, su nombre contra el oído, como un espejo. Abel, le dijo, voy a marcar el día en rojo en mi calendario. Él calló, un signo de interrogación del otro lado de la línea. ¿Me estás llamando?, aclaró. Normalmente soy yo la que va detrás de ti. ¿Escuchaste la radio?, preguntó Abel sin reaccionar a lo que acababa de decir. Este no es momento para coqueterías, decía su tono de voz. Sí, respondió Ana. Su funcionario está muerto. Un lobo le desgarró la garganta de un mordisco y lo enterró bajo la arena de la playa del Dena. No, dijo Abel atormentado. No lo hizo. El lobo no estuvo allí. Estuvieron aquí, Ana. La policía. Hablaron con todas las personas cuyos casos continuaban abiertos en el escritorio de Marinke. Parece que había una buena cantidad de gente descontenta con que él se inmiscuyera en sus asuntos. El jueves. Sospechan que murió el jueves, pero no están seguros, por el frío. Tú tienes una coartada, dijo Ana. Para el jueves. Estabas en Rügen. Una coartada, sí, replicó Abel. Una coartada fantástica. Una niña de 6 años. Volverán. Necesitan un culpable. Y yo estoy relacionando con Rainer y con Marinke, todo coincide. Pero tú no lo hiciste. ¿Crees que fui yo? Ana calló un momento. Después dijo, pero, ¿y los conductores de autobús, Abel? ¿No fueron a Rügen a un autobús? ¿Y el revisor del tren? Todos tienen más de 6 años. Eso espero, se rió. ¿No puedes intentar dar con alguno de ellos? Sí, respondió. Quizá sea posible. Sería un montón de llamadas. Mañana es lunes. Y ahora colgará, pensó Ana.
y yo me quedaría aquí sentada con mis libros y mi radio y la noticia con ligeros cambios sobre la muerte de Marinke y conmigo misma. En realidad te llamaba porque, empezó a decir Abel. Dudaba. Ana oyó a Micha decir algo detrás de él, impaciente. Sonaba como si quisiera ponerse el teléfono. Porque pensamos ir otra vez a la cafetería de la playa a tomar un chocolate, dijo al fin. Y porque queríamos preguntarte si tendrías tiempo. No, pensó Ana. No tengo tiempo, tengo exámenes de preparatoria esperándome y una conversación con Linda a mis espaldas, en la que me preguntó, con razón, si era inteligente tener una relación en la que a uno de los dos le basta con levantar un dedo para que el otro corriera detrás. ¡Dame el teléfono!, exigió Micha, y luego a un ritmo vertiginoso al oído de Ana. Ana, escucha, qué buena idea. Mira, tienes que traer tu flauta porque Abel me contó el final de la historia de ayer, desde donde me dormí, y llevamos todo el día intentando despertar al león marino, desde que la policía se fue, pero está cubierta y no se mueve. Respira un poco, dice Abel, y quién sabe, a lo mejor se mueve. Tengo miedo. Y pensé que tal vez se despierte si toca la flauta. Podría funcionar. ¿Qué piensas? En un cuento podría funcionar. ¿Vienes y tocas para nuestro cuento? Y podríamos hacer espagueti para comer y... Bueno, una cosa a la vez, dijo Ana y sonrió. Sí voy. ¿Se acabó el estudio por hoy?, preguntó Linda, que pelaba cebollas envuelta en un delantal azul. Ana asintió y la abrazó. A lo mejor vuelvo tarde, dijo. Si pudiera desear algo, desearía volver tarde. Linda se limpió con la manga una lágrima de cebolla del ojo. Entonces espero que vuelvas tarde. Un momento, dijo Magnus. Ana ya casi estaba en la puerta. Toma, si vas a cenar allí, no se debe ir con las manos vacías cuando te invitan a cenar. Sostenía una botella de vino en la mano extendida, un vino a medio camino de convertirse en vinagre para ensalada, pero sin haber llegado por completo hasta allí. Todavía bueno. Ana sacudió la cabeza. Magnus metió la botella en su mochila y asintió. Habla con él, le dijo. Quizás sea más fácil con una botella de buen vino. Habla con él sobre mi oferta. Inténtalo. Entonces Ana abrazó a su padre por el hecho de que pensaba que una botella de vino podría solucionar las cosas sin más, aunque tal vez no lo pensara en realidad. Se subió a su bicicleta. Por alguna razón pensó que todo sería como la primera vez. Abel y Micha la esperarían sentados al fondo de la cafetería, en la proa de cristal de Lutiek. Una silla estaría libre y ella iría hasta ellos con una luminosa sensación de felicidad en el estómago. Sin embargo, nunca nada es como la primera vez. La cafetería estaba llena de gente. Se dio cuenta enseguida cuando vio la cantidad de bicicletas frente al café. Los 3 autos estacionados en lugar donde realmente estaba prohibido estacionarse. Los peatones que pasaban por el puerto con sus perros, niños, tías, sillas de ruedas, abuelos. Incluso había gente sentada afuera, en la terraza de la cafetería, en medio del frío viento. Los cuellos de las chamarras subidos, las manos abrazadas a sus tazas de té, buscando el calor. Y esta vez, cuando Ana descubrió a Abel y Micha esperando junto a la escalera entre las idas y venidas de la gente, no sintió una luminosa sensación de felicidad en el estómago, sino una especie de preocupación que la corroía, que la intranquilizaba. Desde su bicicleta había oído fragmentos de conversaciones, sangrientos retazos de palabras llenas de agradable estremecimiento. Sabía por qué toda esa gente estaba allí, para sentirse cerca del lugar donde ocurrió. Toda esa gente había oído la radio. Algunos venían de la playa que se extendía al otro lado de esa desembocadura del río. Ya habían estado allí, y Ana oyó. Cintas de seguridad, zanja, perros, rastro, nieve escarbada. ¿Viste dónde estaba? Otros estaban de camino y hablaban de ver de cerca, llegar quizá a una conclusión. Los pelos de punta de solo imaginárselo. Tal vez por la noche, y, además en la nuca por la espalda. Se alejaron en silencio hacia el muelle. Allí no había nadie. El lugar no estaba acordonado. ¿Por qué aquí?, preguntó Ana. Era lo primero que decía alguno de los 3. Hasta Micha caminaba en silencio. ¿Por qué justo aquí, entre toda esta gente? Porque siempre venimos aquí, por eso, respondió Micha. Pero Abel sacudió lentamente la cabeza. No solo por eso, dijo en voz baja. Hay algo más. Quizá piensas que es una tontería, pero yo quería saber quién está aquí.
Aquí se concentran todos los rumores. Supongo que él vino porque a él también le interesan los rumores. ¿Quién?, preguntó Ana. El asesino, respondió Abel, y miró a lo lejos por encima del mar. Había llegado al final del muelle, allí donde el pequeño faro verde mostraba el camino a los barcos, sin necesidad de farero. Me van a culpar a mí, Ana. Y solo hay una forma de convencerlos de que no fui yo. Una forma mejor que hacer llamadas telefónicas a 1000 conductores de autobús y revisores, descubriendo quién lo hizo, facilitándoles el nombre del verdadero asesino. ¿Entiendes? Entonces tendrán que creerme. Entonces me dejarán ir. Pero nadie te detuvo, dijo Ana. Te dijeron que sospechaban que tú... Abel sacudió la cabeza. Todavía no, murmuró. La espada de Damocles había regresado. Abel apoyó los 2 brazos sobre el barandal del blanco metal y bajo la mirada del agua congelada, donde corrían innumerables senderos a través de la fina capa de nieve, huellas de fochas y de patos, de cisnes y cerretas. ¿Estarían también en algún lugar sobre el hielo? ¿En algún lugar entre la nieve de la playa, las huellas del asesino? Se trata de alguien relacionado conmigo de alguna manera, susurró Abel. Solo puede ser eso. De otro modo, ¿por qué? ¿Por qué dispararía a alguien a Rainer Lersky primero y ahora a Soren Marinke? ¿Quién es el próximo? Ana se estremeció. Nadie. Porque antes descubriremos qué pasa aquí. Te ayudaré. Yo también puedo hacer preguntas por ahí si me dices dónde y cuándo. Abel se dio la vuelta de forma abrupta y la miró. El hielo de sus ojos centelleaba a la luz del sol. No, le dijo. No lo hagas. Prométeme que te mantendrás fuera de este asunto. No es un juego ni un examen de historia. No quiero que te pase nada. Gracias, dijo Ana enojada. Justo la semana pasada cumplí 5 años. Abel la agarró fuerte por los hombros y la miró con más firmeza aún, como si quisiera abrirle con la mirada un agujero en la retina. Están muertos, Ana, siseó. Los 2 están muertos. Muertos, bien muertos, ¿qué no lo entiendes? Claro, dijo Ana, y bajó la mirada al suelo. Bueno, estaría bien, dijo Micha, que dejaran ya de pelear porque ahora mismo no hay nadie aquí, y queríamos despertar al león marino con la flauta y a lo mejor funciona solo si estamos solos en el muelle. Hasta ese momento, había estado dando volteretas en otro lugar del barandal blanco, y se había detenido ahora junto a ellos, las mejillas rojas, las trenzas rubias, casi blancas, medio sueltas. Nada en ella recordaba siquiera ligeramente a la palabra muerte. Ana alejó los pensamientos sobre Marinka y sacó la flauta de su mochila. Estaba fría, por supuesto, y desafinada, pero un león marino no notaría la diferencia, supuso. ¿Qué quieren que toque? Lo que quieras, dijo Micha sin pensar. Algo bonito. Abel asintió. Se apoyó en el poste pintado de verde sobre el que se encontraba la pequeña cámara con la luz, como la cabeza de un semáforo, y comenzó a alearse un cigarro. Veremos si podemos despertar al león marino, dijo él. No está bien. Sus heridas son profundas y su sueño aún más profundo. Casi se había rendido cuando lo sacaron del agua. Ana buscó en la memoria todas las canciones que sabía, desde la más fácil hasta la más difícil, lo que practicaba ahora y que tocaría con otros 2 músicos en el examen final. Pensó en todas las melodías y ninguna le pareció lo suficientemente buena para despertar a un león marino herido. Al fin cerró los ojos y se imaginó que estaba sobre la cubierta del barco verde. En el horizonte, vio las velas negras de sus perseguidores que seguían sin rendirse. La pequeña reina estaba junto a ella. En el camarote yacía inmóvil el león marino. Pero no, era un perro, y a su lado bostezaba aburrido el gato blanco ciego. En aquel momento, supo que tocaría. Se colocó la flauta transversa sobre los labios y pidió a la fría plata una melodía simple, una melodía sin curvas ni florituras, una melodía cuyo texto se podía leer en el aire si se conocía. There's a concert hall in Vienna, where your moan had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Oyó a Abel tararear, y casi estuvo segura de que ella ya había oído las palabras antes.
Era una de aquellas canciones del disco de Linda, y probablemente también del cassette de Michelle, el viejo canadiense con su poesía oscura e impenetrable. But who is a claims to your picture, with a garland on freshly cut tears? Ay, 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 take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. La pequeña reina se agachó para acariciar al perro, dijo Abel. Y en aquel momento, el animal parpadeó, alzó la cabeza, la miró con sus ojos dorados y sacudió la cola. Y entonces se levantó, se deslizó lentamente por la cubierta y saltó al agua. Poco tiempo después, volvía a nadar entre las olas junto al barco verde un león marino. Sin embargo, las olas se alzaban y bajaban con dificultad, y el farero se rascó detrás de la oreja con las patillas de sus lentes y dijo: Pronto el mar se congelará por completo. Entonces sí que ya no podremos avanzar. ¿Qué haremos? Ana había bajado a la flauta. Durante un momento le pareció que, allá, lejos donde la entrada del río se mantenía libre de hielo para los barcos pesqueros, emergía algo del agua, una cabeza redonda y oscura de brillantes ojos negros. ¡Absurdo! Más tarde pensó que no había sido la cabeza de un león marino, sino la de una persona, una visión de lo que habría de pasar. Pero eso era más absurdo todavía. Abel la tomó de la mano libre y la condujo por el muelle de regreso a Otiek, mientras Micha corría impaciente a su lado. «El mar aún no está completamente congelado», dijo la pequeña reina. «Pero, ¿qué es aquello de allá? ¿No es otra isla? ¿No deberíamos navegar hasta ella?» «No, no deberíamos», repuso el farero, «porque esa, mi pequeña reina, es la isla del asesino». «No lo creo», dijo la pequeña reina, y agitó a la señora Margaret con tanta fuerza que el borde de su vestido de flores azules y blancas voló de un lado al otro. «La señora Margaret te niega con la cabeza, a ella tampoco te cree. Me gustaría ir y ver quién vive allí». Entonces el farero suspiró hondo y puso el barco en dirección a la isla. Era una isla muy pequeña, más pequeña que todas las islas que habían visto hasta el momento. A un lado de la isla, alguien había colocado un cartel en el que leían letras negras grandes: «Isla del asesino». «Uy», exclamó la pequeña reina, «¿quién escribe un cartel como ese? Detengan el barco. Me gustaría desembarcar». «¿Desembarcar?», preguntaron el farero, la joven de las rosas, el gato ciego y el preguntón a coro. Solo el respondón murmuró algo así como 7 veces al día. «No puedes desembarcar en una isla en la que vive un asesino», dijo la joven de las rosas. «Claro que sí», respondió la pequeña reina. «Una reina con corazón de diamante puede desembarcar en cualquier isla. Quizá el asesino no quiere ser un asesino, sino que preferiría ser otra cosa. Lo contrario, un salvador, por ejemplo. En ese caso, necesita a alguien que le diga que puede cambiar». Dicho eso, subió por encima de la barandilla y saltó a los acantilados de la isla. «¡Espera!», la llamó la joven de las rosas, y también el farero, el preguntón y el respondón la siguieron. Solo el gato ciego permaneció a bordo lamiéndose las patas, y también el león marino brillaba por su ausencia, en cualquiera de sus formas. La pequeña comitiva comenzó a avanzar por la minúscula isla. No solo era la más pequeña, sino también la más desierta que uno podría imaginar. Ni un solo árbol crecía allí, ni una mata, ni una casa. Sin embargo, el asesino que vivía allí, ¿dónde estaba? ¿Se ocultaba en algún lugar tumbado en el suelo? ¿Los acechaba? ¿O estaría durmiendo a la sombra entre las líneas? Solo era posible verlo cuando se leía la descripción de la isla al revés. «Está en algún sitio», susurró la pequeña reina. «Muy cerca. Nos ve. Puedo sentir su mirada, pero no quiere hablar con nosotros. ¿Cómo puedo ayudarlo a hacer algo diferente de un asesino si no se muestra?» «Vámonos», dijo el farero. «Abandonemos esta lúgubre isla antes de que alguno de nosotros sea asesinado». «No», dijo la joven de las rosas. «No. Creo que el asesino ya no está aquí. Se fue hace mucho tiempo. Quizá nadando». «Pero, ¿entonces dónde está?», susurró la pequeña reina, incómoda. Tal vez hace un rato que subió a cubierta». «¿Dónde a cubierta?», preguntó el preguntón. «El 13 de marzo»,
respondió el respondón, pero aquello no tenía ningún sentido, como siempre. En el barco negro, por ejemplo, respondió la pequeña reina. Se convirtió en otra persona y no lo reconocemos. Entonces todos miraron a su alrededor. El farero miró a la joven de las rosas miró al preguntón, el preguntón miró al respondón, el respondón miró al barco, donde dormía el gato blanco ciego. Cuando el barco verde volvió a ponerse en marcha, la desconfianza se deslizó a hurtadillas a cubierta, como un pasajero más. Quizá, pensó cada uno de ellos, uno de nosotros es un asesino, uno en el que confiábamos, uno que asesina solo porque nació en la isla que decía Isla del Asesino. Las olas semejaban ya miel de color verde oscuro. Debía de ser por la desconfianza. El barco apenas avanzaba. Así no llegarían nunca a tierra firme. Abel cayó, y Ana se obligó a emerger del espeso mar de miel verde oscuro para ver dónde estaban. Se encontraban frente a Aluktiek. No obstante, esa no era la razón por la que Abel había dejado de contar el cuento. La razón era la figura que se acercaba a ellos por el puerto. Una figura que tenía las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra y que se rascaba la barba con las patillas de sus lentes. «Neik», murmuró Abel. Ana afirmó con la cabeza. «Entremos», dijo Abel. «¿Por qué? ¿No quieres encontrarte con él?» «Quiero ver qué hace», respondió Abel. «¿A dónde va? ¿Y cómo se comporta? Solo por curiosidad, vamos». «¿Y adentro continuará la historia? ¿Y habrá chocolate? ¿Y podré pedir un trozo de pastel?», preguntó Micha adelantándoseles, como un rayo, saltando los escalones sin esperar una respuesta. Era una reina. Por supuesto que habría chocolate y pastel. Ana pensó que no encontrarían una mesa libre, pero tuvieron suerte. Justo al lado de la pared de cristal enfrente de la desembocadura del río, una pareja se levantaba en aquel momento, y Micha se dueñó de la mesa como un gato que atrapa un ratón. El joven ayudó a la chica a ponerse una chamarra negra de cuero, y él mismo se fundó en un abrigo cuya mera visión despertaba en Ana las palabras suavidad y cachemir. Llevaba un pañuelo de seda gris y un casco de cabellos color oro rojizo. Entonces dio la vuelta, y claro que era Genes, y claro que la joven era Gita. «Parece que hoy todo el mundo está aquí», susurró Abel. Fue una situación extraña. Las dos parejas se miraron, desde este y desde el otro lado. «Bueno, mi niña», dijo Gita al final, «aquí tienen nuestra mesa. ¿Ya estuvieron por allí, en la playa donde está acordonado? Lo oyeron por la radio, ¿verdad?» Ana asintió lentamente con la cabeza. «Todavía no estuvimos allí, no. ¿Y ustedes?» «Ah, sí», dijo Gita. «Pone los pelos de punta cuando te lo imaginas. Como el tipo encontró el cadáver esta mañana. Y pensar que llevaba allí un día entero o dos. Por delante de nuestra casa pasan coches de la policía cada 2 por 3. Hasta pensé en abrir un puesto de salchichas en nuestro barrio, para los mirones. Pero me temo que mi madre estará en contra de la idea si no vendo salchichas 100% asépticas y lavables». Genes quería venir a la playa a toda costa. Pensaba que encontraría huellas que no estuvieran completamente pisoteadas. El gran buscador de huellas. Se apretó en su chamarra negra contra Genes, y este intentó avanzar con ella hacia la salida. «Vamos, ya queríamos». «En el bosque también encuentras huellas», continuó Gita, y guiñó un ojo a Ana. «En medio del bosque. Tarde o temprano tendré que aprender eso de buscar huellas, y quizá algún día aprenda incluso a disparar. Ese punto alto donde los cazadores esperan sentados a que aparezcan las presas puede ser de lo más cómodo». «Un momento», la interrumpió Ana. «Eso es una Bertley, no a Genes. ¿Genes, tú también cazas?» Genes puso los ojos en blanco, pero de alguna forma conseguía incluso poner los ojos en blanco de un modo elegante. «Vamos, Gita», insistió. «Hijos de las mejores familias», dijo Abel. «Los von Bidentritz tienen un coto de caza en Hanshenk. ¿No lo sabías?» «No», dijo Ana, y siguió con la mirada a Genes, que conducía a Gita a la salida agarrándole con fuerza el brazo, con demasiada decisión. Gita en su uniforme negro de motociclista. Gita que en realidad solo podía permitirse una motoneta. Gita con su aséptica madre encajaba en la familia de Genes tampoco como Abel encajaba en la de Ana. Se imaginó a Gita sentada inmóvil en el puesto para cazadores, un ciervo majestuoso frente a ella en un claro. Luego levantaría el fusil, la chamarra de cuero crujiría y el ciervo escaparía.
o se moriría de la risa. Ollita se bajaría del puesto y le haría al ciervo una propuesta indecente. ¿De qué te ríes?, preguntó Abel. Ana sacudió la cabeza. Ideas absurdas, respondió. Es bueno reírse de vez en cuando. Pedí 3 chocolates y un pastel yo sola, dijo Micha. Lo digo porque ustedes no se dieron cuenta. Y fíjense, aquí ya es primavera. Era cierto. Tulipanes rojos en pequeños jarrones blancos decoraban las mesas de la cafetería. Sí, aquí ya llegó la primavera, dijo Abel. A veces me pregunto si no llegará nunca allá afuera. Afuera, en el eterno invierno, Ney caminaba pensativo por el muelle, completamente solo. Cuando llegó al faro, se detuvo y pareció que escuchaba una melodía que se hubiera quedado suspendida en el aire. Luego, sacó algo del bolsillo y se lo colocó delante de los ojos. Unos binoculares, como los que se usan cuando se va al teatro. ¿No dijeron que aquel era el farero?, comentó Micha volviendo la cabeza. Está buscando el barco, el negro. Y también quiere saber quién es la última persona que permanece a bordo. Excepto la señora Keto y el tío Rico y la tía Evelyn, yo creo que esos 3 no son peligrosos. El tío Rico desde luego que no quiere saber nada de mí. Solo estaría obligado a aceptarme por ser mi único pariente cercano. Eso sí parece otro funcionario de esa oficina porque siguió hablando del barco y de esa oficina, pero Ana no la escuchaba. Vio como Nick se daba la vuelta con sus binoculares y ahora no buscaba en el horizonte, sino en la playa del Dena, frente a la desembocadura del río. ¿Podría ver la zona acordonada desde donde estaba? ¿Y la gente que vagaba por allí como gatos curiosos? Después Nick dirigió los binoculares a la cafetería. Quizá los veía. ¿A quién más vería? ¿Y qué obra de teatro se estaba representando? Ana siguió la mirada del profesor hacia la terraza de la cafetería, donde la gente empezaba a desistir y se iba. Hacía demasiado frío. Alguien con un gran perro gris paseaba a aquel momento por delante de la terraza. Ana puso una mano sobre el brazo de Abel y señaló con el dedo. El paseante con el perro se detuvo al principio del muelle. Dirigió la mirada al horizonte por encima del agua, se dio la vuelta y regresó con su perro a lo largo del río. Con la mano empujaba una bicicleta. «Bertley», dijo Ana. Abel asintió. ¿Los habría visto? Habría visto a Nate que seguía en el muelle, eso seguro. Había visto a Nate y se había dado la vuelta. ¿Sigue el mar tan espeso?, preguntó Micha, y pasó un dedo curioseando por los pétalos de los tulipanes. ¿O se volvió más líquido? ¿Descubrieron quién era el asesino? Abel tomó un trago de chocolate, se tapó la cara con las manos y respiró hondo. El mar, dijo una vez que bajó las manos de la cara. El mar seguía verde y espeso. De hecho, se volvía más y más espeso. Y finalmente, el barco se detuvo. Las olas habían dejado de moverse. El barco permaneció inmóvil. Entonces, delante de la proa del barco verde, se rompió una ola. Sonó un tintineo como de vidrio, y en medio de una lluvia de gotas de cristal, el león marino se abrió camino por la rígida superficie verde del océano. «El mar», anunció con un tono tajante en la voz. «El mar se ha congelado». ¿Cómo avanzaremos ahora?», preguntó desesperada la pequeña reina. «A pie», respondió la joven de las rosas. «Tendremos que continuar a pie». Así que bajaron del barco por la barandilla, uno detrás del otro. El preguntón, el respondón, el farero, la joven de las rosas, la pequeña reina con la señora Margaret en el brazo, y por último, el gato blanco ciego. Caminaron un rato en la dirección en la que, suponían, se encontraba la tierra firme. Solo un rato. Luego, se detuvieron indecisos. Una miserable comitiva en medio de aquel brillante infinito de color verde oscuro. «¿Qué haremos si nos perdemos en este eterno invierno de hielo?», preguntó la pequeña reina temerosa. «Si perdemos el rumbo, ¿dónde nos encontraremos de nuevo?». «Allí donde ya es primavera», dijo la joven de las rosas, y entonces continuaron su camino. De nuevo, volvieron la mirada a su barco verde con el timón amarillo, y aquella vez, el farero sacó sus binoculares, cuya existencia había olvidado hasta entonces, y miró por ellos. «Ahora lo veo», exclamó. «Veo el nombre del barco. Está escrito con pintura en la proa, muy abajo, por eso no lo veíamos hasta ahora». Le alcanzó los binoculares a la pequeña reina, y entonces también ella vio las letras azules sobre el fondo verde. «¿Cómo se llama?», preguntó el preguntón.
Gracias, igualmente, respondió el respondón. Se llama Hope, dijo la pequeña reina. ¿No faltan letras? ¿Ópera quizá? No, explicó la joven de las rosas. Es una palabra inglesa. Nuestro barco se llamaba Esperanza. Y ahora lo estamos dejando atrás. Abel bebió un trago de chocolate y se reclinó sobre su silla. ¿Eso es todo?, preguntó Micha. Por hoy sí. Hasta la próxima vez la tripulación tiene que avanzar un poco, a pie por el hielo. Allá afuera también se están caminando sobre el hielo, como en la historia, gritó Micha. Mira, yo también quiero hacerlo. Hay hasta una mujer con un cochecito de bebé. Está demasiado cerca del canal para los barcos, ¿no? ¿Quiere llegar hasta aquí, desde la playa? Es imposible. Tiene que pasar por el puente. En aquel momento la mujer se percató de que estaba acercándose al canal navegable, donde el agua oscura brillaba bajo el hielo. Permaneció un momento inmóvil e indecisa, y finalmente retrocedió, empujando el cochecito de nuevo hacia la playa. Dos niños de quizá 2 y 3 años corrían a su alrededor como cachorros e intentaban empujárselo uno al otro. La mujer estaba bien envuelta en prendas de abrigo y llevaba un pañuelo en la cabeza. Parecía sacada, con cochecito y todo, de una película sobre exiliados de guerra. Sin embargo, probablemente sería una mirona más del grupo de curiosos que habían acudido a ver la zona acordonada. Creo, dijo Abel, mirando al interior de su taza de chocolate, que ya va siendo hora de volver a casa. ¿Alguien tiene que ir antes al baño? Micha afirmó con la cabeza, y, cuando ya no estaba, Abel se inclinó un poco hacia Ana. La señora Kettou, dijo. Micha no la reconoció, pero yo estoy bastante seguro de que esa mujer era la señora Kettou. Pues ya los reunimos a todos, repuso Ana. Todos los que tienen algo que ver con la historia. No, susurró Abel. Luego sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Era un extracto de una cuenta bancaria de Sparkcase. Tenías razón, dijo acercándole el papel. Ana recorrió la lista de datos con la mirada. Las entradas y salidas eran miserables, apenas más de lo que un niño se gastaría con su domingo. Solo al final había una cantidad algo más alta, 100 euros, extraídos de un cajero automático en el Dena. Ese dinero no lo saqué yo, explicó Abel. Fue ella. Ahora empieza a gastar nuestro dinero. Michelle, dijo Ana. Abel asintió con la cabeza. Es la única persona que tiene una tarjeta de esta cuenta. Me pregunto si debería bloquearla, cambiar la contraseña, pero seguramente yo ni siquiera pueda hacer eso. Maldita sea, todavía no tengo 18 años. Solo podría hacerlo ella. En cualquier caso, parece que no se fue a otro sitio para empezar desde cero. Miró a su alrededor, pasó la mirada por encima de las cabezas en el Otiek y al final la dirigió hacia la calle, a los paseantes sobre el hielo, en el puerto, más allá, en la playa. Está muy cerca, solo que aún no la he visto. Fue lo más natural del mundo que Ana fuera con Abel y Micha a su departamento. O probablemente la pequeña reina lo ordenó así. Probablemente lo escribió en algún invisible cristal sucio. Trae la casa. Igual que había escrito Bésense. La puerta de la señora Kettou no estaba abierta, pero detrás de ella, Ana percibió una cierta presencia acechante. Abel hizo espagueti. Y aquella tarde, Ana pensó que Linda tenía razón, que de verdad todo saldría bien, que casi iba ya todo bien. Tarareando, Abel preparaba la comida en la minúscula cocina, un trapo enganchado en el pantalón de mezclilla por la cintura, como un cocinero de segunda. En la sala, Micha hacía un dibujo para la escuela. ¿Qué hiciste este fin de semana? Y Ana cortaba tomates. En el dibujo de Micha fueron apareciendo poco a poco una flauta transversa de la que parecía brotar un trozo de pastel, un tulipán rojo y una cinta a rayas para acordonar. Más tarde, una persona, supuestamente Abel, y alguien más, Ana. Los dos se reconocían por el color del pelo. Al final, un cuadrado verde con las letras Hope y un círculo amarillo, un barco con su timón. En el medio del dibujo
Volaba un animal gris con 4 patas, que podría representar un perro, pero que igualmente podría ser un elefante. Abel y Ana se besaron en la cocina, y la salsa de tomate que estaban calentando se rebasó y goteó siseando sobre la placa. Lo limpiaron riendo. Qué bien iba todo. ¿Cómo es posible ser tan feliz?, preguntó Ana en voz baja, cuando ahí fuera vaga libre un asesino. Sigue feliz, replicó Abel, y le dibujó un círculo de salsa de tomate en la mejilla. A lo mejor se me pega. Comieron el espagueti en la pequeña mesa de la sala, y Abel no dijo nada cuando Micha decidió que era más fácil con las manos. Queda una cosa por hacer antes de que te vayas a la cama, dijo Abel cuando acabaron. ¿Sabes qué queríamos hacer hoy? Micha se enroscó un mechón rubio pálido en el dedo índice. Cortarme el pelo, dijo y gimeteó un poco. Eso es, respondió Abel. Hoy es día de la peluquería. De otro modo, iríamos por ahí como salvajes, y nadie nos reconocería. Imagínate, un día llegas a la escuela y tu profesora te pregunta, ¿quién es esa niña salvaje? Ella no me preguntaría eso, replicó Micha y soltó una risita. Lo único que me pregunta la señora Milwaukee es ¿cuándo podría hablar con mamá? Pronto, dijo Abel. Pronto, Micha. Entonces fue al baño por las tijeras y un peine, y Ana lo contempló mientras peinaba a Micha. Cabellos de nieve, dijo Abel, cabellos de hielo. En verano se le ponen casi blancos. Ana siguió con la mirada sus manos deslizándose por el pelo de Micha, manejando las tijeras, y se imaginó esas mismas manos acariciando su propio cabello. Se imaginó esas mismas manos ocupadas en otros asuntos. Hoy, pensó, hoy que todo va bien quizá no vuelvo a casa esta noche. Saldrá cuando Micha se acueste. ¿Se encontrará con alguien en la ciudad? ¿O tendrá tiempo hoy y querrá él lo que yo quiero? Quédate quieta, dijo Abel con fingida severidad. Ya sabes lo afiladas que están estas tijeras, tan afiladas que se podría cortar a alguien el cuello con ellas. Las hojas de las tijeras centellaban a la luz de la lámpara de la sala, cuya fea pantalla sesentera, digna de un museo, colgaba bajo sus cabezas. Micha se rebelaba contra las manos de Abel. No tenía ganas de estarse quieta. ¡Acaba ya!, protestó. Me haces cosquillas, y ya cortaste mucho. Ahora te toca a ti. Dame las tijeras. Se dio media vuelta para agarrar la mano de Abel, y entonces se ocurrió. A Abel se le resbalaron las tijeras. Gritó, y Micha gritó también. Vio el brillante metal de las tijeras cortando el aire. Lo vio caer sobre la alfombra y vio el dedo de Abel. Estaba manchado de sangre. ¡Mierda!, gritó él. ¡Micha! ¿Qué vino eso? ¡Me cortaste el cuello!, gritó Micha. Abel encontró un pañuelo de papel y la presionó contra el lugar donde se brotaba la sangre. Era un corte minúsculo en el cuello de Micha. Un pinchazo con la punta de las tijeras, nada grave. Abel abrazó a Micha con fuerza, sin quitar el pañuelo de la herida. Ana suspiró aliviada. Ella lo había visto desde detrás del sofá, pero de repente tuvo que sentarse en uno de los sillones. Sentía blandas las rodillas. No había pasado nada y, sin embargo, toda la situación le parecía una señal. Sangre oscura brillaba sobre el cuello de una persona, como la sangre de una herida de bala. Y pensó en Rainer Lersky y en Soren Marinke, tirado en su tumba helada bajo la arena. Sana, sana, cantó Abel en voz baja. Colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rana. Mecía a Micha en sus brazos como si fuera un bebé, como el bebé que algún día fue, y Micha levantó la nariz y se liberó al fin de su abrazo. ¿Sigue saliendo sangre? No, respondió Abel. La canción ayuda, ya lo sabes. Micha asintió con la cabeza. Antes, cuando me caía, siempre la cantábamos, le explicó a Ana, y se secó de la cara un par de lágrimas de susto. Y siempre dejaba de sangrar. ¿Me pones un curita con un oso? Abel la levantó. También este gesto pertenecía al pasado, un tiempo en el que había sido más pequeña, y la llevó al baño para curarla. Y de repente Ana pensó, Micha está creciendo. Algún día será demasiado grande como para llevarla de un lado a otro. Algún día se le resbalará de las manos, igual que se le resbalaron las tijeras.
Algún día ya no podrá mantenerla a su lado y él se quedará completamente solo. Tal vez ocuparse de Micha era menos un peso que un ancla, un bote salvavidas, una tabla de salvación a la que se aferraba para no hundirse. Sacudió la cabeza para borrar aquel pensamiento. Oyó a Abel y Micha reír en el baño. Oyó el agua correr. El accidente con las tijeras estaba olvidado y todo volvía a estar bien. Cuando Micha regresó a la sala para darle las buenas noches, estaba enfundada en una pijama azul turquesa con ratones Mickey que torcían los ojos. En la nuca llevaba orgullosa, como si fuera un trofeo, un curita verde con un oso. Y al fin se cerró definitivamente la puerta de su cuarto detrás de ella, y Abel se dejó caer en el sofá. Ana puso la botella de vino de Magnus sobre la mesa. «Podemos brindar por el susto», dijo. Abel leyó la etiqueta y silbó entre dientes. «Mi padre quería tirarla», explicó Ana. Abel sacudió la cabeza, fue a la cocina y volvió con un sacacorchos y 2 vasos de agua. «Parece que no tenemos vasos de vino. Por mí podemos beberlo también directamente de la botella con la pajilla», comentó Ana. «Pero necesito un trago ya». Se sentó en el sillón sobre las piernas cruzadas y sujetó su vaso con fuerza. El vino todavía no se había convertido en vinagre. Una suerte. «Últimamente nos persigue la desgracia, ¿verdad?», murmuró Abel. «Desde que Michelle desapareció, una desgracia sigue a la otra. Da igual lo rápido que corras. La desgracia siempre será más rápida». Levantó algo que descansaba sobre la mesa y lo inspeccionó. Era un aparato que semejaba a una maquinilla de afeitar. «¿Eso es una maquinilla para cortar el pelo?», preguntó Ana con desconfianza. Abel afirmó con la cabeza. «El día de la peluquería. Veremos qué desgracia ocurre cuando encienda este aparato». 3 milímetros, dijo Ana. Abel volvió a sentir. Entonces Ana se levantó y le quitó de la mano la maquinilla. «Sí, te prometo que no te cortaré el cuello y no beberé nada hasta que acabe», comenzó a decir. «¿Me dejarías cortarte el pelo? No me gustaría que volvieras a parecer alguien que no eres. Por cierto, ¿dónde está el suéter?». Ana metió la mano en su mochila mientras sonreía maliciosa. «Linda lo lavó. No lo noté hasta que lo vi tendido con el resto de la ropa». Abel sacudió la cabeza. «Ten cuidado», le dijo serio. «No intentes hacer de mí alguien que no soy». No obstante, luego le dio las tijeras, y ella se situó detrás de él y pasó el peine por su cabello, como hiciera él antes con Micha. Ronja, la hija del bandolero, y Birk, quitándose piojos, pensó y sonrió. Cabellos de nieve, cabellos de hielo. ¿Se volverían también blancos en verano? No podía recordar, no lo había visto el verano pasado. Estaba allí, sin existir. El ruido cortante de las tijeras le daba miedo. «Tengo un mensaje de Magnus para ti», dijo. Era muy oportuno que tuviera que permanecer inmóvil, así tendría que escucharla. «De mi padre, ya sabes. Hablamos sobre un par de cosas. No sobre todo, no sobre Soren Marinke, por ejemplo, pero sí sobre lo de tu madre que no está, y que el dinero no cae del cielo. Ya sé que no quieren limosnas. Estate quieto, soy peligrosa». Pero Magnus dijo que le gustaría hacerte una oferta. Algo que funcionaría como el crédito estatal para estudiar en la universidad. Te daría el dinero que necesiten para vivir y lo que necesites para estudiar. Y más tarde, cuando acabaras, cuando tuvieras un trabajo, entonces podrías devolvérselo. No tendrías que apresurarte. Podrías devolvérselo todo, poco a poco, sin importar cuánto tiempo. Pero ahora podrías concentrarte en la preparatoria y en Micha. Sería como un préstamo sin intereses, no como en un banco. Esa sería la ventaja. Abel no dijo nada. Durante un buen rato, solo se oyó el ruido de las tijeras. Afuera, en algún lugar a lo lejos, se oían motores de auto. Ana oía su propia respiración. Oía los latidos de su corazón. Finalmente dejó las tijeras y el peine sobre la mesa. «Listo, acabé. No son 3 milímetros, pero sí quedó más corto que antes». «Gracias», dijo Abel. Ana lo siguió al baño
y se puso a sus espaldas. Lo miró en el espejo. Abel sonrió. Podrías trabajar de peluquera. Claro, ahora sé por qué haces la preparatoria. Ana, no sé. Esta oferta de tu padre, yo a él no lo conozco. No, dijo Ana. Yo, por cierto, tampoco. Solo sé que le gusta dar de comer a los pájaros que aparecen en nuestro jardín y que quiere a mi madre. Eso es todo. Más de lo que yo sabré jamás sobre mi padre, repuso Abel. Ni siquiera sé cómo se llama. Mis estudios. Te dije que solo teníamos una cuenta, pero no es cierto. Tenemos otra. Una que está ahí precisamente para eso. Una cuenta para nuestra educación. Michelle no tiene acceso a ella. Yo no trabajo solo para poder alimentarnos. También trabajo para mejorar esa cuenta, para que en el futuro todo sea diferente. Para Micha. Es lo más importante, que para Micha todo sea diferente de lo que fue para mí. Claro que lo que hay en esa cuenta no es suficiente. Por mucho. Consideraré lo de la oferta de tu padre. Déjame pensarlo. Sí, claro. Lo rodeó con sus brazos y lo miró a los ojos. ¿Tienes que salir esta noche? No, dijo. Miró sus brazos y ella pensó que lo retiraría, pero no lo hizo. Pero sí me gustaría ir a la playa otra vez, añadió. Dicen que siempre regresan, ¿no? ¿Quiénes? Los asesinos. Regresan al lugar del crimen. Ahora por la noche, cuando nadie más está en la playa. Quizá nos encontremos a alguien allí. Quizá no. Quizá sea una tontería. Seguramente sea una tontería. Lo es, dijo Ana. Pero voy contigo. ¿Y sabes qué nos vamos a llevar también? La botella de vino. Si no nos encontramos a ningún asesino, nos podemos entrar en la nieve y beber vino. Me apetece hacer algo absurdo. La playa se extendía larga y gris a la luz de una imprecisa media luna. En el cielo se perseguían las nubes. Hacía viento y un frío que congelaba. Debajo del abrigo, Ana llevaba de nuevo un suéter de Abel, no el de los Songlegs, uno azul oscuro con cierre y sin texto. Una oferta de los supermercados Aldi, le había dicho Abel. Caminaron uno al lado del otro por la playa. Abel tenía las manos hundidas en los bolsillos de la chamarra militar, y Ana sabía que ahora no debía tocarlo. Había demasiadas normas no escritas. Llevaba la botella de vino en la mochila, bien cerrada con el corcho. Intentaría borrar esas normas, escribirlas otra vez, menos estrictas. La cinta que acordonaba la zona, absurda por la noche, cantaba al viento, como un violín desafinado, un tono agudo e irreal. El cuadro que delimitaba parecía una tumba. Se detuvieron allí, al borde de la zanja, que ya no contenía nada. ¿Cuánto tiempo dejarían acordonada la zona? ¿Para qué servía ya? Hacía tiempo que la nieve había cubierto todas las huellas y la gente había sembrado nuevas por toda la playa durante el día. Quizá era por respeto que vacilaban a la hora de retirar la cinta, respeto hacia el muerto, como si la muerte no fuera realmente definitiva, hasta que no desaparece también esta última prueba del asesinato, la inútil cinta entre los inútiles bastones de metal clavados en la arena. La zona acordonada, la tumba, pensó Ana, se encontraba en el extremo derecho de la playa, cerca de la casita en la que la escuela de surf guardaba las tablas en verano. Detrás estaba la entrada a la zona de baño, porque la playa del Dena estaba vallada y en verano había que pagar para entrar. Y ya a espaldas de esa entrada hubo un tiempo en el que empezaba el Eilserheim, el bosque más majestuoso de hayas. Ahora, allí solo se alzaban unos pocos árboles. En su lugar, un sendero conducía a la zona de casas nuevas donde vivía Gita. El bosque había retrocedido ante el hombre. No comenzaba hasta pasada la zona nueva de viviendas, al otro lado de la calle Woolweister. Ana se preguntó si el asesino habría llegado por ahí, si había atravesado el barrio nuevo, pasado al lado de un cubo aséptico y moderno con grandes ventanas de cristal, al lado de los últimos árboles. Si habría entrado por la puerta de la valla y se había escondido a la sombra de la casita cerrada para esperar a su víctima. Por la noche, dijo en alto.
Imagino que ocurrió por la noche. Si no, alguien habría visto algo, ¿no? Abel hizo un gesto de sentimiento con la cabeza. Enterrar a una persona en la arena debe costar mucho trabajo. Alguien lo habría visto. Ana recorrió la playa con la mirada. Durante un momento creyó descubrir a alguien en el extremo contrario, pero luego no había nadie. Debía haberse confundido. ¿Y si detrás de la casita acechaba a alguien en ese momento? ¿Alguien con un arma? ¿Y si alguien esperaba escondido en la sombra de los árboles al otro lado de la valla? ¿Si alguien los observaba con unos binoculares desde las primeras casas del barrio nuevo? La isla del asesino estaba vacía. Él estaba aquí, muy cerca. A Ana le pareció sentir su mirada. Abel, susurró. ¿Qué piensas? Agarraba la cinta y miraba inmóvil el fondo de la zanja donde habían sacado a Soren Marinke. Me pregunto si tenía hijos, dijo Abel. Qué raro. Es la primera vez que me lo pregunto. Por la radio no dijeron nada de eso, no creo. O mujer, novia, alguien. Me pregunto quién está llorando. Sacudió la cabeza. Vámonos, aquí no hay nadie. Fue una tontería venir. Los charcos de sombra que se extendían por las dunas de arena parecían intentar morderlos a medida que regresaban por la playa. Cuando alcanzaron la entrada delantera, Abel tomó a Ana de la mano. Sus bicicletas esperaban junto a la casa desierta, donde en verano se compraban las entradas, pero las dejaron allí y continuaron caminando hasta el puerto pesquero en la desembocadura del río. Solo un par de gatos vagabundos se deslizaban entre las chozas y los cobertizos. Tal vez uno de ellos era ciego. La medialuna se reflejaba sobre el río congelado, allí donde el viento había barrido de la nieve dejando la superficie de hielo al descubierto. A veces ya no soy capaz de distinguir, susurró Ana, entre lo que es hermoso y lo que es desolador. ¿No es extraño? A veces ni siquiera sé si me siento feliz o triste. Me pasa cuando pienso en ti. Se sentaron en uno de los bancos detrás de un cobertizo de pescado y bebieron el vino de Magnus directamente de la botella. Hacía demasiado frío como para no acercar los cuerpos, y las normas no escritas se suavizaron un poco. Estaban uno al lado del otro, muy juntos, como pájaros de invierno posados en una línea de la corriente. El vino les daba un poco de calor interior. Ana pensó que quizá estaba bebiendo demasiado y que quizá le daba igual. Cuando la preparatoria haya pasado, escribiré, murmuró Abel. Sobre todo, no solo un cuento para Micha, sobre la belleza y la desolación, sobre el frío de estas noches. Se puede encontrar palabras para todo. Me gustaría trabajar sentado a un escritorio tan grande que me fuera posible dormir sobre él, y me gustaría ver el mar. Dentro de un tiempo, de mucho tiempo, quizá tendré un escritorio así. Será tan grande que Micha podrá sentarse en él y mirarme mientras escribo, o podrá hacer dibujos para las palabras. ¿Y yo? Preguntó Ana. ¿También hay un sitio para mí en tu escritorio? Tú tienes tu propio sitio en el mundo, respondió Abel. Te irás y nos olvidarás. ¿No querías ir a Inglaterra? No nos necesitas. Tienes la música y todo. No hay sitio para nosotros. Tonterías, replicó Ana. No sé si quiero ir a Inglaterra. Tal vez me quede aquí. Déjame un cajón en tu escritorio, para que tenga un lugar donde dormir si llueve. ¿De acuerdo? Colocó la botella en el piso y lo besó. La botella estaba vacía, y Ana se sintió ligera. Empujaba las leyes no escritas lejos, muy lejos. Soltó los botones de su abrigo, el cierre del suéter. Quería volver a tomar la mano de él como aquella vez en el sofá. Abel se liberó de ella y se levantó. Volvamos a las bicicletas, es tarde. Sin embargo, caminaron abrazados despacio. Dieron un rodeo en torno a las grandes casas guardabotes, donde descansaban los barcos del club de vela de la universidad. Ana deslizó una mano por las barras de la cerca y luego se detuvo. La puerta de la cerca, susurró.
Está abierta. Y la puerta de la nave también. ¿Lo ves? Hay alguien dentro. ¿Ahora por la noche? Escucharon los ruidos en la oscuridad. No se oía nada. A lo mejor alguien olvidó cerrarlo, dijo Abel. Ana traspasó la cerca tirando de él y entraron en el terreno del club de vela. Vamos, susurró. Podemos echar un vistazo a los botes. Quizá haya uno verde, con un timón amarillo. Ahí dentro solo hay yates, repuso Abel. ¿Para qué quieres entrar? Vayamos a... Ven, insistió Ana. Hagamos algo absurdo. ¿Cuándo encontraremos otra vez una casa guardabotes que no esté cerrada con llave? Se soltó de él. Empezó a darle vueltas como un trompo. Su abrigo desabrochado volaba en torno a ella, como un vestido, y por encima de su cabeza las nubes se devoraban unas a otras. Era como un baile. Giraba con la cara dirigida hacia el cielo, una y otra vez hasta que se sintió mareada. Se echó a reír. No quería estar seria, no ahora. Tropezó, y Abel la atrapó en sus brazos, y también se rió, pero con cierta vacilación. ¿Estás borracha? ¿Y qué si lo estoy?, preguntó Ana. Siguió tirando de él hacia la puerta entreabierta de la nave. Entraron. No podemos, empezó a decir Abel, pero ella le puso un dedo sobre los labios. No hay nadie. Me gustaría ver los barcos. A lo mejor aprendo a navegar un día. ¿Tú sabes navegar? No. Por aquí tiene que haber un interruptor. Si lo encuentras, todo el mundo sabrá que estamos por aquí. No me gustaría que nos metiéramos en líos. Por favor, ya basta. Si tanto quieres ver estos barcos, tengo una linterna. La luz blanca de la linterna rompió la oscuridad y empezó a deslizarse por los cuerpos de los barcos. Abel se equivocaba. Allí no había solo yates. También había barcos de quilla apoyados sobre las columnas, pequeños y grandes. Alguien parecía estar haciendo reparaciones en el casco de uno de ellos. El piso estaba cubierto de cables y una máquina de lijar descansaba junto a una escalera de mano. Tal vez fuera el propietario de este barco quien olvidó cerrar las puertas con llave. Vagaron un rato entre las embarcaciones, y Ana deslizó la mano por las curvaturas de madera y de plástico. Me gustaría navegar alguna vez en este de aquí, dijo, o en este. Pero ninguno es como Esperanza, el barco de la pequeña reina, ¿verdad? Abel negó con la cabeza. Luego se puso el dedo índice delante de los labios y apagó la linterna. Ana escuchó con atención. Había oído algo. ¿Pasos corriendo? De repente tuvo frío. La isla del asesino estaba vacía. Lo había olvidado por completo. ¿Qué pensó hoy en la playa? Que estaba aquí muy cerca. Se abrazó a Abel como una niña, como si se hubiera convertido en Micha, una Micha miedosa de 6 años. Sintió los latidos de su corazón que se mezclaban con los de él. Abel, no estamos solos, susurró tan bajo como pudo. ¿Verdad? No lo sé, respondió Abel también en un susurro. Los pasos corrían ahora acercándose por detrás de los barcos. Algo cayó al piso provocando estruendo. Ana se abrazó aún más fuerte a Abel, y Abel volvió a encender la linterna. Ana cerró los ojos. Después lo oyó reír, aliviado. Ya puedes abrir los ojos, dijo él. No es nuestro asesino, es una rata. Entonces también Ana la vio. Una rata marrón grande los miraba parpadeando, aturdida desde debajo de uno de los barcos, junto a un cubo volcado. Finalmente, desapareció de nuevo entre las sombras, junto con sus apresurados pasos. Sin embargo, Abel y Ana continuaron abrazados el uno al otro, entre los barcos apoyados sobre las columnas. Y Ana continuó sintiendo el corazón de Abel, que alternaba los latidos con el suyo. No lo soltó. Bajó con una mano el cierre de su chamarra. Quizá era esta la oportunidad que necesitaba, la única oportunidad que tendría. Ojalá fuera verano. El verano derrocha oportunidades, con sus tardes calurosas, sus noches templadas, con lugares como playas y bancos de parques y hierba blanda sobre los prados en flor. Pero en esta historia era invierno, eterno y frío invierno, y una casa guardabotes, pensó, era un lugar sin nieve, al fin y al cabo. Lo volvió a besar,
y notó que Abel había dejado la linterna sobre el bote junto al que se encontraban. La mano de Ana se abrió camino por debajo del suéter de él, de su camiseta, y llegó a la piel desnuda, caliente. Primero la inocente zona a la altura del corazón, que ahora sentía directamente a través de su piel. También sentía la mano de él sujetando la suya con fuerza. No quería dejarla libre, la tenía prisionera, pero ella escapó de la prisión. Ana cerró los ojos. Se tanteaba mejor con los ojos cerrados. Sí, pensó todavía mareada a causa del vino. Sí, ahora. Más tarde ya no me atreveré. Ahora no soy Ana Ledman, sino alguien completamente distinto, alguien más valiente. Seguían unidos por el mismo beso, y la mano de Ana continuó el camino por su cuenta. Encontró un cinturón que soltó. Encontró más calor corporal, un calor con más vida. Su abrigo se había deslizado de sus hombros. Ana pensó cosas prácticas como: podríamos tumbarnos encima del abrigo. El suelo está durísimo. Por otro lado, el suelo no es lo único que está duro. La otra mano de Ana se encontró en algún lugar con una mano de Abel y tiró de ella por debajo de su propia ropa. Y entonces, el beso se terminó de forma abrupta. Abel susurró su nombre. Ana, por favor, dijo. Por favor, no hagas esto. No acabará bien. Quieres vivir una aventura. Eres como una niña pequeña que quiere vivir una aventura. Pero esta aventura no puede acabar bien. Claro que acabará bien, murmuró Ana, sus labios tan cerca de los de él que rozaba al hablar. No te preocupes por nada. Se soltó de Abel y se quitó el suéter y la camiseta. Fue un único movimiento, natural, más fácil de lo que había pensado. Se soltó el gancho del sostén. Ya estaba desnuda, desnuda de la cadera para arriba. No sintió frío. Nunca había sentido tanto calor. Cielos, realmente estaba borracha. En algún lugar de su cabeza, una vocecita le decía: ¿qué estás haciendo? Normalmente no eres así. ¿Qué te sucede? No le hizo caso. Vio que la luz de la linterna dibujaba extrañas sombras en sus pechos. Era una obra de arte de la noche. Miró a Abel. Mírame, quería decir. Mira, todo esto es parte del cuento. Pero Abel apartó la mirada casi de un modo violento y la clavó en un punto lejos de ella. No te preocupes por nada, repitió Ana en un susurro. Tú deberías saber más de esto que yo. No, murmuró él, y en su voz se percibía una cierta desesperación que ella no notó. No hasta más tarde, demasiado tarde, o que notó e ignoró. Él seguía apartando la mirada. Ya basta, yo no quiero esto yo. Ahora estoy empezando, pensó Ana con una sonrisa. Solo ahora estoy empezando a vivir, a conocer todo lo que hay en este mundo. Dio libertad a sus dedos, y sus manos regresaron al cuerpo de él, a profundidades todavía no sondeadas, donde ella sintió perfectamente que el cuerpo de Abel también quería lo que ella quería. Estaba clarísimo. Abel respiraba en su oído de forma entrecortada. Lo dominaba con dificultad, y también eso hizo sonreír a Ana. Lo oyó hablar de nuevo. Se esforzaba en pronunciar palabras que ella no entendía. Conmigo, esto no tiene nada que ver con ternura, solo con violencia. No me obligues. No lo estaba obligando. ¿Lo estaba obligando? Cerró los dedos con cuidado en torno a su erección como si fuera algo nuevo que le pertenecía a ella, que ella tomaba en posesión. No sabía nada. Estaba aprendiendo. No lo estaba obligando a nada. No. Y entonces hubo una especie de clic. Algo así como un interruptor cuando se enciende súbitamente. La pasividad de Abel desapareció. Sus manos retiraron las de ella. Se liberó, y Ana pensó que la empujaría, pero en lugar de eso, la agarró por los hombros y la obligó a girarse, de un modo tan brusco que ella no pudo reaccionar. «¡Espera!», dijo ella. El cuerpo caliente de Abel estaba pegado al suyo, demasiado cerca de repente, y los movimientos de sus manos
que le quitaban los pantalones y las pantaletas no eran suaves ni cautelosos. Seguía queriendo lo mismo que él, pero estaba yendo demasiado rápido. ¿O es que tenía que ser así? Ana no estaba segura, no tenía experiencia. Él sabía mejor qué y cómo debía ocurrir. Ella quería cooperar, claro, pero... Espera, volvió a susurrar. No podemos. Por favor, tienes que mostrarme cómo. Pero era como si Abel no la oyera. Ya no. La empujó contra el piso. Ella perdió el equilibrio y cayó sobre las rodillas contra el duro piso de cemento. Le dolió. No comprendía qué estaba ocurriendo, pero comprendía que no era normal. Más tarde, recordando, viviría esta escena una y otra vez. Intenta incorporarse, pero ahí está el peso de Abel encima de ella. Y sus manos. Las manos de Abel la sujetan con firmeza. Es demasiado fuerte para ella. No. Susurra, se retuerce. Detente, así no. Así no quería, no quiero. ¡Para allá! Voy a gritar. No grita, no puede gritar. Abel le tapa la boca con la mano. Y en ese momento Ana comprende que no hay vuelta atrás. Que perdió. Ahora solo tiene miedo. Miedo a lo que Abel ya no puede controlar. Todas las glándulas interrumpen su secreción de líquido. Esto no puede funcionar, demasiado roce, demasiado seco. Se defiende, intenta golpear, pero no acierta. Está indefensa. Es un fardo de miedo indefenso y estúpido, de rodillas sobre el piso de cemento de una nave abandonada. De rodillas como en un rezo absurdo. Todo ocurre demasiado rápido. Rapidísimo. Junta las piernas con fuerza. Él la obliga a separarlas con la rodilla. Y entonces siente un dolor repentino. Un cuerpo extraño la penetra. Sí, eso es lo que piensa en ese momento. Un cuerpo extraño. La violencia funciona también sin secreción. Ese que está detrás de ella ya no es Abel. No es nadie que conozca. Es algo que solo le provoca temor. Algo que le hace daño y, peor aún, que quiere hacerle daño. Un animal. El dolor la parte en dos. Está por todas partes. La revuelve el estómago. La luz de la linterna brilla pálida y real sobre el piso de cemento. Distingue los contornos de los barcos. Intenta mirar las sombras para distraerse del dolor en su interior, pero no lo consigue. Siente al animal dentro de ella, muy hondo. Se mueve, la aplasta contra la fría piedra, una y otra vez. Y lo peor es que la mano de la boca le impide gritar. Cierra los ojos para no ver más el piso de cemento. No sirve para nada. El dolor aumenta cuando no ves nada. El dolor la destroza como dos piedras de molino. No podrá soportar más, se rendirá, piensa, y morirá. Solo desea que termine. Y de repente, todo acaba. Solo duró unos segundos. La mano ya no le tapa la boca. El peso del otro cuerpo deja de caer sobre ella. Ana no se mueve. Se queda sobre el suelo de rodillas, caída hacia adelante, la cabeza encima de los brazos. Algo tintinea. Se hace añicos como una vajilla en medio de una pelea en una cocina. Un cristal se rompe en pedazos. Cuando levanta la cabeza todo está oscuro. La linterna. Fue la linterna lo que se rompió. Oye pasos que se alejan, que se van corriendo. Huyen. Y después, silencio. No sabía cuánto tiempo llevaba encogida en el suelo. Mucho. Una vez oyó a la rata pasar corriendo de nuevo. Aparte de eso, no oía nada. No había nadie en la casa guardabotes. Ningún asesino escondido. Solo estaba ella y el recuerdo de lo que había pasado. Sintió que sangraba. La sangre emanaba lentamente de ella igual que el tiempo. Retazos de vida, aunque claro que no solo era sangre. También había algo más. Algo en lo que no quería pensar en ese momento. Parte de un animal o de una persona que no conocía. Intentó llamarlo Abel, pero el nombre no quería formarse en su cabeza. Las letras se negaban a juntarse en una palabra con sentido, ni siquiera en una palabra pronunciable. No lloró, esta vez no, y por fin se incorporó. Encontró un pañuelo de papel y se limpió entre las piernas.
No era tanto como había pensado. Se vistió. Notó que temblaba. Tenía los dedos helados. Apenas podía abrocharse los botones de los pantalones cuando caminó hasta la salida de la nave. El dolor regresó y se dio cuenta de que cojeaba. De camino a su bicicleta intentó olvidar el dolor y caminar de forma que nadie se percatara de que algo estaba mal. Allí no había nadie. Pero mañana sí habría gente. Magnus, Linda, los de la clase. Solo de pensar en la escuela se le revolvía el estómago. Nunca, jamás en su vida hablaría con nadie sobre lo que habría ocurrido. Tampoco con Magnus y Linda, con ellos menos que nadie. ¿Y cómo podía hablar con nadie? Habló consigo misma. ¡Niña idiota!, se dijo a sí misma. ¡Idiota! Querías vivir una aventura. Pues aquí tienes tu aventura. Luego, mientras soltaba el candado de su bicicleta, empezó a tararear en bajo una vieja y ridícula melodía. Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. La perdió. ¡Maldita sea! La perdió. ¡Maldita sea! La perdió. Él sabía que ella había estado allí en la playa. La había visto, a ella y a él. Ellos no lo vieron. Las sombras detrás de la caseta de la escuela de surf eran largas, y ahora no sabía dónde buscarla. Y volvería a casa, pasaría junto al dormitorio de sus padres a hurtadillas, como un ladrón, algo que solía hacer a menudo en los últimos días. El perro no lo delataría. Dormía profundamente. Él mismo se había ocupado de eso. La perdió. En algún lugar entre los cobertizos de los pescadores, en algún lugar en la zona de los veleros. Había sido demasiado cuidadoso. Les había dado demasiada ventaja, por miedo a que lo descubrieran. La nieve hacía las noches demasiado claras. Regresó a la playa. Miró a lo lejos la zona acordonada. La cinta temblaba ruidosamente contra el viento de la noche, y notó que estaba titiritando. No quería pensar en eso ahora, en el cuerpo del hombre que había yacido allí, ni en la sangre que se había derramado por la nieve, ni tampoco en la pregunta sobre qué había pensado Soren Marinka en el último segundo. ¿En quién? Quizá también él amaba a alguien. Se encontró de nuevo sobre el hielo. Continuó caminando lejos. Daba igual a qué hora volviera a casa. Tal vez se dieran cuenta de que no estaba, tal vez no. Y si se daban cuenta, siempre podría volver a contarles algo sobre una vuelta con los amigos por los bares, una vuelta que se había alargado un poco y fingir que estaba arrepentido y con resaca. ¿Una vuelta con sus amigos? Él no tenía amigos. Ni siquiera ella quería ser su amiga. Ni siquiera Ana. Se quitó los guantes y metió las manos desnudas en la nieve que cubría la superficie de hielo. La nieve estaba muy fría. A veces pensaba que debería ser agradable tumbarse en ella y quedarse allí sin más, para siempre. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.